Muy buenas noches. Como parte de mi proyecto final de esta importante cátedra a cargo del máster Correas Chavarría, en este video quiero hablarles sobre algunas propuestas de reforma y derogatoria al Código Penal. Mi nombre es Hatzel Carolina Rivas de Quintanilla. ¿Por qué hacer reformas? Porque las leyes no pueden quedarse estáticas. La sociedad cambia, los delitos cambian y a veces las normas ya no reflejan la realidad o incluso generan contradicciones. Si el derecho penal no se adapta, aparecen vacíos, desigualdades y sanciones que no cumplen con su objetivo. Con estas propuestas, lo que se busca es que el Código Penal sea más claro, más justo y que realmente responda a los problemas que enfrentamos hoy en día en El Salvador. La primera propuesta que estoy sugiriendo es la reforma al artículo 131, inducción o ayuda al suicidio. Este delito protege la vida. El problema es que está regulado también en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, con el nombre de suicidio feminicida por inducción o ayuda. Esto provoca duplicidad y confusión. Por ejemplo, la ley establece una pena más alta que el Código Penal, aun cuando en ambos casos la conducta es la misma. ¿Cuál es la propuesta? Aclarar que el artículo 131 se aplica con excepción de lo que regula la ley e igualar la pena de 5 a 7 años para evitar la desigualdad y promover un trato justo sin importar si la víctima es hombre o es mujer. La segunda reforma es al artículo 148A, desaparición de personas. Aquí se busca proteger la libertad y la seguridad de las personas, así como el derecho de las familias a conocer la verdad. El problema actual es que el delito exige que primero haya privación de libertad y luego haya desaparición. Esto deja sin castigo casos en los que una persona desaparece a otra sin haberla privado previamente de libertad o cuando simplemente solo se oculta el cuerpo. ¿Cuál es la propuesta? Que el artículo sancione directamente la desaparición tanto de personas vivas como de cuerpos, sin necesidad de probar que existió una privación de libertad antes. Esto se va a ajustar mejor a la realidad y va a evitar que la impunidad se aproveche de tecnicismos. Reforma al artículo 155, amenazas con agravación especial. Las amenazas son delitos que afectan la libertad y la tranquilidad personal. En la práctica, la mayoría de denuncias que llegan a los juzgados provienen de amenazas dentro del hogar, padres a hijos, entre hermanos, tíos, cuñados, etc. Sin embargo, el Código Penal no agrava este delito cuando ocurre dentro de la familia. ¿Cuál es la propuesta? Que las amenazas cometidas contra cónyuge o pariente hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad se consideren agravadas. Esto haría coherente la norma con otros delitos como el homicidio o la agresión sexual que sí tienen esa agravante familiar. Además, serviría como una medida preventiva frente a la violencia en los hogares. La cuarta reforma que se propone es al artículo 305, falso testimonio. Este delito protege la administración de justicia y actualmente solo se sanciona cuando la persona declara en juicio. El problema es que muchas veces la información falsa se da antes del juicio, en entrevistas o declaraciones preliminares, y esas manifestaciones influyen en algunas decisiones como cuando se admite una demanda y hasta un requerimiento fiscal. La propuesta es ampliar el alcance del falso testimonio para que también se sancionen esas falsedades previas, aunque con una pena menor. Así estaríamos protegiendo mejor la transparencia dentro de todo el proceso judicial. Reforma al artículo 147E, conducción peligrosa de vehículos automotores. Este delito nace para sancionar la conducción temeraria principalmente ligada al alcohol, pero la realidad ha cambiado. Hoy la mayor causa de accidentes es la distracción por el uso de celulares y dispositivos electrónicos. La propuesta es que se considere conducción peligrosa no solo
cuando se maneja en estado de ebriedad, sino también cuando estamos utilizando dispositivos móviles o pantallas. Con esto se busca actualizar el tipo penal a lo que de verdad está provocando la mayoría de accidentes en nuestro país. Reforma al artículo 346b, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. Antes, la pena era de 3 a 5 años, pero en 2022 esto se eleva de 10 a 15 años de prisión. Esto puede ser un poco desproporcional para casos vinculados a las pandillas, pero también está castigando igual a los ciudadanos que no tienen ninguna relación con estructuras criminales, como alguien que porta un arma de trabajo con documentos vencidos. ¿Cuál es la propuesta? Diferenciar de 3 a 5 años cuando no hay relación con las pandillas y de 10 a 15 años cuando sí existe ese vínculo. Esto nos va a permitir un castigo más justo y proporcional. Derogatoria a los artículos de guerra. Estaríamos derogando violación de las leyes o costumbres de guerra del artículo 362, violación de los deberes de humanidad del artículo 363, piratería del artículo 368 y piratería aérea del artículo 369. Estos artículos, como bien lo señalamos en algún momento, se señaló en algún momento en la clase, responden a contextos históricos de conflicto armado que ya no tienen sentido en la actualidad y que en el marco del derecho internacional y el derecho internacional humanitario se cuenta ya con al menos 4 convenciones de Ginebra y sus 3 protocolos que regulan la guerra y la beligerancia armada entre estados desde una perspectiva que coloca en el centro al individuo, reconociendo su vulnerabilidad en cualquier contexto de conflicto armado y en toda condición que pudiera afectarle y que lo categorice, ya sea como prisionero de guerra, no combatiente, un náufrago, enfermos, heridos, que en resumen ofrecen una perspectiva de abordaje jurídico más centrada en la inherente necesidad de proteger al individuo siguiendo para este marcos de actuación internacionales, facilitando la colaboración y cooperación entre estados y organismos internacionales que pueden ser aplicados para estas circunstancias. Por eso, considero que su permanencia en el Código Penal es anacrónica. Finalmente, la derogatoria de la falta del artículo 393, la inobservancia de las providencias de la autoridad. Esta falta dice lo mismo que ya regula el artículo 338 como delito de desobediencia. En la práctica casi no se aplica y la sanción la sanción de 15 a 30 días multa tiene poco efecto. Por eso es más coherente derogarla y mantener únicamente el delito, que sí refleja una verdadera política criminal de respeto a las órdenes de la autoridad. Quiero cerrar con mis conclusiones. En general, las propuestas buscan 3 cosas. La primera es dar una seguridad jurídica, evitar duplicidades, contradicciones y vacíos que generan impunidad. 2, lograr sanciones proporcionales, castigar de acuerdo a la gravedad real del delito sin excesos ni penas mínimas inútiles y modernizar nuestro Código Penal, eliminar artículos obsoletos y adaptarlo a la realidad actual de la criminalidad en nuestro país. No se trata de endurecer el derecho penal por gusto, sino de hacerlo más útil, preventivo y sobre todo más justo. Quiero finalmente agradecer por el tiempo de escuchar mi exposición. Hubiera querido profundizar un poco más en la jurisprudencia y en la doctrina comparada, pero dadas las condiciones en las que trabajé este proyecto final, no me fue posible desarrollarlo tanto como hubiese querido. Aún así, espero que mi aporte sea de utilidad para reflexionar en la importancia de seguir ajustando el Código Penal a las necesidades reales del país. Muchas gracias.